En México, para que tengan un dato, se diagnostica entre el 30 al 50% de los pacientes con cáncer de próstata diseminado o metastásico. Desgraciadamente, en esta etapa del cáncer de próstata ya no tiene cura. Se controla muy bien, se maneja, se hacen varias estrategias para prolongar la sobrevida y que el paciente viva bien, pero no es curativo como detectarlo de forma temprana. Salud, turismo, cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? ¡Ya oíste! El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Hey, ¿cómo están? Soy Claudia Mejía. Me acompaña Cris Ortiz. ¿Cómo estás, Cris? Muy bien, Claudia. ¿Y tú cómo te encuentras? Estoy bien y estoy intrigada, porque antes de empezar la entrevista hablábamos con nuestro invitado sobre estos padecimientos que tienen los hombres, especialmente en sus genitales, que pasan desapercibidos por completo, ¿no? Es el momento de que hagas todas las preguntas para que conozcas todo aquello que te es ajeno de la salud del hombre y que con tu pareja puedas darle consejos y que tenga una mejor salud. Vaya, lo voy a aprovechar. Para eso está con nosotros el doctor Fernando Muñoz Ramírez, que es urólogo. ¿Cómo estás? Hola Claudia, Cristian, mucho gusto. Gracias por recibirme en su recinto. Gracias a ti por estar aquí. Hablábamos fuera del micrófono de esta, creo que es una mala costumbre de parte de los hombres de acudir poco al médico, y aprovechando que se viene bueno, mejor dicho, que estamos en el mes del hombre, pues queríamos hablar de todos estos padecimientos que muchas veces desconocemos porque no acudimos con los especialistas, pero que tenemos que estar alerta. En ese sentido, ¿tú cómo ves? ¿Si hay una menos asistencia de los hombres al médico o realmente es solo una percepción? Sí, definitivamente existe ese tema, sobre todo en países latinoamericanos como el nuestro. Podría citar algunos ejemplos, dentro de ellos los más importantes, el cáncer de próstata. Por decir un quote, el cáncer de próstata en el mundo se diagnostica tardío, es decir, regado al cuerpo, que nosotros le decimos o le llamamos metástasis, en el 10%, que es poco, ¿no? Son etapas avanzadas de un cáncer. Y en México, para que tengan un dato, se diagnostica entre el 30 al 50% de los pacientes con cáncer de próstata diseminado o metastásico. Desgraciadamente, en esta etapa del cáncer de próstata ya no tiene cura. Se controla muy bien, se maneja, se hacen varias estrategias para prolongar la sobrevida y que el paciente viva bien, pero no es curativo como detectarlo de forma temprana. Aunado a esto, detectarlo de forma temprana nos permite hacer otro tipo de estrategias, como algo que nosotros denominamos vigilancia activa, que es, por hacer un ejemplo, no todos los pacientes con cáncer de próstata tienen un cáncer tan malo. Y eso suena raro porque nosotros tenemos la idea de que todos los cánceres son malos, y en su gran mayoría sí lo es. Pero el cáncer de próstata tiene tantas variables que hay ciertas variables que no son tan agresivas, que nos permite vigilarlo durante largos periodos de tiempo, incluso años, sin que este progrese y sin que modifique la sobrevida del paciente. Es decir, no todo se les va a radiar, no todo se les va a operar, a una gran parte sí, pero muchos se pueden vigilar y diagnosticarse sin requerir un tratamiento en ese momento. Pero el otro grupo de pacientes que sí son agresivos y no se detectan, no se tratan, pues van a progresar a una enfermedad avanzada, ¿no? Me parece alarmante porque del 10% al 50% hay una diferencia brutal. O sea, una diferencia abismal. Eso habla de lo que ustedes están diciendo, ¿no? ¿Por qué sucede? Pues la respuesta creo que es obvia, ¿no? ¿Y por qué hacen eso? Ustedes que son hombres, ¿por qué dejan, o sea, es como todo mexicano, dejamos al último las cosas, pero... Yo creo que tiene que ver con dos cosas. La primera es el ritmo de vida. Todavía en muchos países de Latinoamérica estamos acostumbrados al hombre como proveedor, y entonces pues es que ¿cómo voy a ir al médico si tengo que ir a trabajar, ¿no? Entonces es como de, no, pues a menos de que sea algo grave, no voy. Y por eso es que no manejamos mucho la medicina preventiva, ¿no? Y la otra, creo que hay un cierto miedo a mostrar vulnerabilidad, como esta onda de, pues tú tienes que ser fuerte, y digo, no con todos los hombres, pero creo que sí hay muchos que lo pueden tomar desde ese punto de vista. Sí, no sé qué opinas tú, Claudia, pero tiene mucho que ver en ese sentido, ¿no? Hay pacientes que por temas laborales no pueden acudir al médico, aunque yo les diría que lo hagan. No es necesario que sea un
un médico privado, puede ser un médico de ahorita nosotros que estamos en el ISSSTE, ¿no? Puede ser del Seguro Social, puede ser de Secretaría de Salud, y todos ellos tienen un cierto entrenamiento en la detección oportuna de enfermedades. Ahora bien, otro tema importante de esto es que es un tema tabú, ¿no? Si ustedes tienen a lo mejor cierta relación con cómo diagnosticamos cáncer de próstata, pues es a través de una prueba de sangre y un examen digital rectal. Muchas veces la pregunta de los pacientes es: ¿y requiero los dos? La respuesta es sí, no son mutuamente excluyentes, es decir, requieren de uno complementado con el otro para nosotros tomar decisiones de hacer diagnósticos mediante biopsia o resonancia multiparamétrica, estrategias pues que nosotros usamos para diagnosticar, pero la base inicial sí son esos dos, ¿no? Entonces muchos pacientes dicen: no, ¿cómo voy a ser explorado en un área íntima, en un área erógena que generalmente no exploro? Es difícil pues, pero para eso yo creo que requieres, a lo mejor no en la primera consulta, que eso es algo que hago yo muy frecuentemente, aunque el paciente lo requiera, no siempre le planteo un tacto en la primera consulta, sino lo veo a lo mejor 2 o 3 veces y voy encaminándolo a que tenga cierta confianza hacia su médico, que en este caso soy yo, para que me permita hacer una exploración de un área íntima pues importante para él, ¿no? Sí, bueno, ahorita pensándolo bien, pues a una como mujer también la primera vez al ginecólogo es como de ¿cómo me van a ver? ¿Cómo me van a tocar? ¿No? Imagino que en la cuestión cultural y de sociedad para ustedes hombres es como me van a tocar allá atrás. Así es. Por así decirlo. Sí, pero el antígeno prostático no sustituye al tacto rectal. No. Ahí me gustaría explorar un poco y hacerlo entender a las personas por qué es importante. O sea, porque van a decir, no, pues para eso están los estudios, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ustedes revisan al momento de hacer el tacto que no puede encontrar un estudio de laboratorio? Bueno, el antígeno prostático es una molécula, es una proteína, pues, que está, si ustedes imaginan a la próstata como una estructura con cáscara, como si fuera una toronja, pues tiene esa pared, ¿no? Y está concentrado 1 millón de veces más dentro de la próstata que en la sangre. Entonces, cuando hay una disrupción, que esto es importante también decirlo, el antígeno prostático es órgano específico, es decir, está en la próstata, pero no es cáncer específico, es decir, no por tener el antígeno alto tienes cáncer. Es un trabalenguas a lo mejor, ¿no? Pero por eso van al especialista, ¿no? Para que les explique esto. Si hay una alteración en esa arquitectura de la próstata, en esa cáscara de la toronja, se rompe, por así decirlo. ¿Y eso por qué puede pasar? Pues por crecimiento, por inflamación, por infección, por trauma constante, ¿no? Los pacientes que andan a caballo mucho tiempo, que son activos a la bicicleta durante largos kilómetros, ¿no? La actividad sexual lo puede subir, o un tumor, una masa que esté creciendo de células malignas y que rompa esa arquitectura, todo eso puede elevar el antígeno. Y la sensibilidad, que la sensibilidad nosotros la conocemos como la capacidad de un estudio de detectar un problema, no es del 100% del antígeno, por ese motivo, ¿no? Porque hay otras cosas que lo elevan y su especificidad tampoco es del 100%. Entonces se complementa con el tacto rectal, porque nosotros de esa cáscara, que si ustedes siguen en ese tema imaginando esa próstata como una toronja, el cáncer generalmente sale en la cáscara, no sale en los gajos ni en el conducto urinario que va por en medio, que sería la zona de transición. El cáncer generalmente da en la cáscara y esa cáscara colinda o da al recto, está adyacente a él. Entonces nosotros podemos, mediante la revisión, tocar ciertas cosas que se sienten como piedra, pues duras. Sin embargo, tampoco la revisión mediante el tacto tiene una sensibilidad tan alta. Es decir, por eso son mutuamente complementarios y no excluyentes, ¿no? Necesitan el uno del otro para que nosotros podamos tomar decisiones de si el paciente requiere una biopsia o si no. Y algo muy importante es que no es lo más frecuente, pero no todos los cánceres de próstata elevan antígeno prostático. Hay ciertos cánceres, sobre todo familiares, que son indiferenciados, o sea, son mucho más agresivos y no elevan el antígeno. Entonces, esos cánceres pues solo los puedes detectar con el examen dígito rectal, aunque no sea tan sensible, ¿no? Y es como decía, si se detecta a tiempo, puedes saber si es un cáncer muy fuerte o algo benigno. Bueno, no benigno, pero o sea que se puede extirpar en un momento dado, ¿no? Así es. La idea que tenemos que dejar clara, yo creo que en estos pequeños minutos que hablamos sobre este tema, es que, punto número 1, si se diagnostica tarde, pues no es curativo, ¿no? Como cualquiera de las enfermedades relacionadas a cáncer.
Punto número 2, que si te diagnosticas temprano, ya hicimos esa analogía que no todos los cánceres de próstata son iguales de malos, ¿no? Siempre hay, perdón que lo diga así, como si fueras a un recinto de reinserción social, ¿no? A una cárcel, pues hay uno más malo, hay uno más o menos malo, ¿no? Sí, claro. No digo, no es que las personas sean malas, pues, pero hicieron ciertas cosas que se catalogan como delitos graves, intermedios, bajos, ¿no? Y así son los cánceres, por eso se le llama cáncer, ¿no? O sea, es una cuestión mala, pero no todos son tan agresivos. Hay unos muy agresivos, hay unos medianamente agresivos, hay unos poco agresivos, ¿no? Y esos que son poco agresivos, nosotros tenemos estrategias para identificarlos y para vigilarlos. No todos van a requerir en ese momento un tratamiento curativo. Los puedes vigilar, pero sí podemos identificar a los que son agresivos y eso sí tratarlos para que el paciente no muera de la enfermedad en unos años, ¿no? Platicando con unos amigos, en algún momento salió el cuestionamiento de por qué, por ejemplo, como las mujeres que pueden hacer este tacto en el busto e identificar si tienen alguna bolita, o uno mismo como hombre, que claro, tienes que revisar los testículos y palparlos para hacer esta autodetección. ¿Por qué no se podría hacer uno mismo el tacto rectal? Yo sé que pudiera ser una pregunta medio absurda, pero dice un amigo, me decía, pues es que al menos así, pues yo soy el que explora esa zona, ¿no? Y no alguien más. Claro. Pero sí me pareció divertido, pero, o sea, ¿por qué tendría que hacerlo un profesional y no cualquiera o uno mismo? Mira, yo creo que el punto más importante de eso es que de por sí el examen no es del todo sensible. O sea, un urólogo entrenado solo identifica 3 de cada 10 cánceres mediante la palpación. O sea, un 30% de sensibilidad. Entonces, si esta persona que lo hace de forma regular tiene una sensibilidad para esa detección baja, pues si lo hace alguien que no está entrenado en ese tema, sería una sensibilidad, digo, no está estudiado, pero lo más probable es que sea mucho menor, ¿no? Y la otra cuestión es que sería pues altamente incómodo, ¿no? Es como tratarte de poner una inyección tú mismo. No sé si alguna vez lo has hecho, pero no se puede, pues yo lo he intentado sacarme sangre yo mismo y no pude, pues estás programado en el cerebro para no hacerte daño, ¿no? Es algo natural, pues. Bueno, pero si tu amigo lo pensó, yo creo que muchos de los que nos están escuchando también lo han pensado. Sí, justo porque es esta onda como de ¿por qué me van a tocar ahí? Como lo platicábamos hace rato y es, no, pues mejor lo hago yo. Pero esa fue mi explicación. Digo, yo creo que los médicos deben saber cómo hacerlo y tú no, o sea, por mucho que te toques, pues no vas a saber qué es lo que tienes que sentir o cómo se debe de sentir una próstata. Sí, y no es una zona tan accesible, ¿no? Como las mamas, pues, o los testículos, que ahí sí está justificado porque es una zona extremadamente accesible y que podemos enseñar al paciente a la autoexploración, ¿no? Ahorita que estabas hablando de autoexplorarte, me imaginé lo de los testículos y justamente por eso es el programa. Yo siempre he pensado, bueno, los testículos y el pene están expuestos, están al aire libre y no hay que los proteja. Yo creo que son más sensibles a tener alguna afección o alguna enfermedad. En el tema de transmisión sexual, sí, ¿no? O sea, es un área que está expuesta al ambiente. El pene y los testículos pues están expuestos a tener enfermedades de transmisión sexual. Y si hablamos en el sentido de cáncer de testículo, pues no necesariamente que estén expuestos hace que tenga un cáncer de testículo. Los factores de riesgo son otros, pero los hace susceptibles a la autoexploración, ¿no? Que eso es algo muy importante. Aquellos pacientes que tienen antecedentes, sobre todo que nacieron con un testículo no descendido, eso quiere decir que el testículo al nacimiento debe estar en la bolsa escrotal, donde lo tenemos todos, ¿no? Dentro del escroto, pues, de la bolsa. Si esto no es así y está en la ingle o está en el abdomen, que de ahí bajan los testículos en el embrión, se forman en el abdomen y van bajando hasta llegar a la bolsa escrotal conforme pasan las semanas de gestación. Pero si se queda atorado, por así decirlo, el testículo en la ingle o en el abdomen, ese testículo tiene más riesgo de hacer cáncer en algún momento de su vida. O antecedentes familiares de cáncer de testículo, exposición a algunas sustancias cancerígenas, son varios, pues. Pero el más importante es eso, ¿no? El testículo no descendido. Entonces, si tienen esos antecedentes de riesgo, o cualquier paciente, porque no necesariamente necesita tener los antecedentes, se recomienda una autoexploración mensual, que consiste en hacerlo en la regadera con un poco de jabón y aprender a tocar
explorarse los testículos. Todo debe ser blando, a fin de cuentas. Esa es la conclusión. Si hay alguna cosa dura en el testículo, hay que acudir inmediatamente a una revisión. O si hay un crecimiento desmedido del testículo, ese sería el principal dato de alarma, ¿no? No es infrecuente y no lo quiero contar a manera de morbo, pero hay pacientes que llegan con testículos enormes, pues. Y yo sinceramente no me explico cómo sucede eso, ¿no? Alguna vez le preguntaba a uno de los pacientes, oye, pues no te diste cuenta o por qué no has venido antes, ¿no? Y me dice, no, pues yo pensé que era normal que crecieran así. Eso es algo que sucede en este país, ¿no? Los pacientes no tienen esa red de apoyo familiar o educación o como ustedes lo quieran mencionar para saber que eso no es normal, pues. Yo creo que cualquiera de ustedes, si les sucediera algo así, irían inmediatamente a un médico, pero sucede. Y a veces les da pena porque algo que no mencionamos es que son pacientes jóvenes los que tienen cáncer de testículo. Entre 20 y 30 años, ¿no? Es el pico de incidencia. Entonces, a veces antes, y los pacientes pues no le quieren decir a sus parejas, a sus papás, etcétera, y no dicen nada. Entonces ya lo dicen cuando les duele, que es raro que duela. 10 a 30% de los cánceres de testículo duelen. La mayoría son indoloros. Entonces nada más crece y no duele, pues. Y algunos no crecen tantos, pero se pone duro, se pone como una piedra. Por eso es lo importante de autoexplorarse. Y que ahí creo que es importante mencionar que no porque uno esté más grande que el otro, eso ya es sinónimo de hay algo malo, ¿no? O sea, porque desafortunadamente nos vamos al otro extremo, sí, donde ya escuché esto y entonces yo estoy mal, ¿no? O sea, claro, eso es normal, ¿no? No, siempre hay un testículo más grande que el otro. Digo, generalmente nunca es abismal la diferencia. Y siempre hay un testículo más arriba que otro. Eso también es normal porque son motivos frecuentes de consulta ahora que lo mencionas, ¿no? Yo no sabía eso. Sí. Ahorita que están diciendo. Sí. Recordando. Sí, eso es algo habitual en la consulta y pues ya tienes que explicarle al paciente que eso es esperado, ¿no? Sin embargo, lo que no es normal es que algo se sienta duro en el testículo. O alguna protuberancia. Como una protuberancia, pues, dura. Eso sí no es normal y hay que ver qué es. ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como ISSSTEMX y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. No te vayas, que esto aún continúa. Y fuera de broma, o sea, uno como hablaba de la red de apoyo de los familiares de la pareja, pues uno como pareja también decir, oye, esto no está bien o esto no es normal, ¿qué onda? Claro. ¿No? ¿O tú lo ves normal? Creo que tiene que ver mucho en comunicación de pareja, o sea, qué tanto conoces las zonas erógenas de tu pareja y otra es qué tanto están abiertos a escuchar o a que le puedas decir, oye, sentí algo raro, ¿no? Así como, o sea, creo que también pudiera ser una buena opción o incluso hasta puede ser divertida la exploración, ¿no? Así de, a ver, espera, oye, esto está raro, ¿no? Sí, igual no lo hemos planteado así, ¿no? Que lo haga alguien más, pero tal vez podría ser más placentero. Sí, digo, ya si lo tiene uno que hacer, pues sí, por lo menos hacerlo divertido. Sí, y ahorita recordé lo del tamaño de los testículos, ¿no? También entra lo de la hombría, de decir, me están creciendo. Sí, no lo quería decir así, pero yo creo que eso es algo que sí piensan algunos pacientes, ¿no? Como ese paciente que cité, yo pensé que me estaban creciendo, pues a nadie le crece en ese volumen, ¿no? Pero bueno. Pero incluso, o sea, el crecimiento normal en ciertas edades y después ya no cualquier crecimiento es anormal, ¿no? Así es. Bueno, esta parte de los testículos, pues a mí me causó ahorita curiosidad que dijo que hay testículos que no bajan. Así es. Entonces, ahí se puede tratar. Sí, eso corresponde a un área de la urología que se llama urología pediátrica, pero sí, la estrategia en los pacientes con testículo no descendido es descender el testículo. Por ahí hay algunas publicaciones que se hacen con terapia hormonal y se espera, pero la recomendación actual es que se opere el paciente, tú de forma mecánica le bajes el testículo a su localización habitual, que es en el escroto, en la bolsa donde están normalmente los testículos, pero algo muy importante a decir es que eso no disminuye el riesgo de que le dé cáncer a ese testículo. Solamente lo bajamos porque es más habido
dedo en la bolsa escrotal a ser explorado. Claro. Si está en la ingle o en el abdomen, pues cómo lo tocas, ¿no? Entonces se lo bajas y esperas. Si hay alguna de estos cambios que ya mencionamos, protuberancias, induraciones, crecimiento sin dolor o con dolor en el menor de los casos, pues ya se hace el diagnóstico y se le da tratamiento, ¿no? Yo he escuchado que le tardan en bajar algo, o sea, hay una diferencia entre bajó solito aunque tardó cierto tiempo, o si en todos los casos se requiere cirugía. Sí, te digo, las estrategias ahí difieren, pero en la realidad actual puedes esperar hasta 6 meses y después de 2 años, si no baja, el riesgo de que tenga cáncer ese testículo, de que se atrofie, es muy alto, ¿no? Entonces podrías esperar, según las guías urológicas pediátricas, 6 meses hasta 1 año máximo, pero no más, pues. ¿Puede haber alguna otra enfermedad o sintomatología, no necesariamente que sea cáncer de testículo, sino como nos comentaba una compañera, la varicocele? Claro, digo, el testículo, así como todas las partes del cuerpo, somos una máquina tan especializada, los seres vivos, incluidos los seres humanos, que yo creo que son de los más especializados, que cualquier cosa puede fallar, ¿no? A tu coche pues, le puede fallar una llanta, le puede fallar la batería, el carburador, el motor, las bujías. Somos una máquina, pues, de células. Entonces, en ese sentido, pues, te pueden fallar muchas cosas, ¿no? En el testículo puede haber un drenaje anómalo de la sangre, y si tú imaginas las venas como una tubería que drena la sangre hacia el corazón, que se la lleva, pues, del testículo hacia el corazón, tienen válvulas, que las válvulas son estructuras dentro del tubo que hacen que permita el flujo de sangre en una sola dirección o unidireccional, pero cuando ese flujo se quiere regresar, se cierran para que no haya retroceso de esa sangre. Algo por hacer el símil como las varices de las piernas en las mujeres, ¿no? Disfuncionan esas válvulas y se ven las venas gordas en las piernas, no sé si lo han visto alguna vez. Es algo similar, o por hacer la analogía con el varicocele del testículo. Y es una enfermedad muy prevalente, no es maligna ni da riesgo de cáncer, pero que sí tiene algunas implicaciones o indicaciones terapéuticas para operar, ¿no? Puede hacer que el testículo se haga pequeño, o sea, que se atrofie. Puede haber alteraciones en el análisis del semen y que eso lleve al paciente a tener problemas de fertilidad, o puede haber dolor, que son las principales indicaciones para operar a los pacientes, ¿no? Y que como los testículos grandes no es normal que tengan las varices tan... Sí, hay varios grados, ¿no? Pero en el grado más alto se ve como, o se siente como si tuvieras gusanos dentro de tu bolsa escrotal, en los grados avanzados, pues. Entonces, cualquier cosa que esté dentro de la bolsa escrotal que no sea algo palpable, natural, blando, fino, con bordes bien definidos, o sea, redondito, ¿no? Hay que ir a revisión, pues. Dentro de la pequeña investigación que hacíamos para el programa, vimos algo que se llamaba epididimitis. ¿En qué consiste? ¿Por qué se da? Porque, o sea, de entrada nos llamó mucho la atención el nombre, pero ya después, o sea, fue como esta inflamación del conducto y es, caray, y, o sea, si no, relativamente no tiene contacto con nada, ¿por qué se puede generar esta enfermedad? ¿No? Sí. Sí, bueno, yo creo que valdría la pena primero explicarle a la audiencia qué es el epidídimo. El epidídimo es una estructura que está arriba y alrededor del testículo y que se conecta con él a través de redes o carreteras donde drenan los espermatozoides. Y estas carreteras confluyen para ir al epidídimo y después forman un conducto que llega hasta la próstata o hasta el pene para eyacular los espermatozoides. Entonces, las alteraciones a nivel del testículo o infecciones pueden inflamar el epidídimo. Aquí lo tienes que dividir en 2 grandes grupos etarios. En personas jóvenes y que ya iniciaron vida sexual, la causa más frecuente, o sea, en menores de 35 años, son enfermedades de transmisión sexual. Tú tienes tu relación sexual sin protección, porque cabe resaltar aquí que el preservativo, ya sea masculino o femenino, limita prácticamente todas las enfermedades de transmisión sexual, a excepción del virus del papiloma humano, que se te puede contagiar aún con condón. Pero entonces ingresa la infección y generalmente en los libros se dice que empieza en la cola del epidídimo, porque es como un alien. A mí, cuando estudié medicina, me gustaba pensarlo así. Tiene una cabeza, un cuerpo
y una cola, ves como una lombriz, pero con una cabecita grande, parece un alien. Entonces, donde empieza la infección generalmente es en la cola y de ahí asciende hasta inflamar todo el alien, pues. Y eso después genera dolor, genera muchísimo dolor, es un síndrome de escroto agudo y los pacientes van por dolor. Si es un paciente joven, pues hay que descartar que sea una enfermedad de transmisión sexual, una epididimitis, por alguna bacteria, parásito de transmisión sexual. O si son pacientes añosos de más de 50 años y que están orinando mal, aquellos pacientes que pujan para orinar, que el chorro ha ido disminuyendo, es un chorro muy débil, se quedan con ganas de seguir orinando, ¿no? Se les corta la orina, es decir, no es fluido, pues tienen que parar y volver a empezar, tardan en empezar a orinar, gotean después de orinar, se levantan mucho en la noche, ¿no? Son varios síntomas del tracto urinario inferior. Esos pacientes puede ser que no estén vaciando bien la vejiga y que provoquen un reflujo de la próstata hacia la carretera que dijimos que conecta con el epididimo, que es el deferente, y se infectan. Pueden tener epididimitis esos pacientes en recurrentes, ¿no? Entonces, pues ahí depende del grupo etario, pero si son jóvenes, generalmente son de transmisión sexual, y si son adultos de más de 50 años, pues habría que descartar un crecimiento de la próstata que esté alterando el flujo natural por el tubo de salida o por el caño, pues para que no usar tecnicismos, ¿no? Que no fluya naturalmente la orina, ¿no? Que tenga trabas, pues. Y hablando de estos flujos de salida, me acordé de los cálculos renales, que obviamente pues también impactan en la orina. Sí, por ahí alguna vez vi en el consultorio de un querido maestro y amigo mío que le regalaron un cuadro donde decía que los urólogos éramos como plomeros. Y sí, es algo muy similar, obviamente con conocimientos teóricos, químicos, básicos, anatómicos, fisiológicos, pero sí, ¿no? Al sistema urinario, sobre todo como paciente, hay que entenderlo como una tubería, sobre todo estructuralmente hablando o macroscópicamente hablando, ¿no? Entonces, cualquier cosa que haga que el flujo urinario no sea normal, es decir, que sea fluido, y esa fluidez está definida de muchas formas. Si es en el riñón, tiene que estar alrededor de 4 minutos, ahí pasa por el riñón y se drena a través del conducto que llega a la vejiga, ¿no? Si está en la vejiga, pues se almacena cierta cantidad de orina si es hombre o mujer, y debe vaciar idealmente más del 80 al 90% del paciente, es decir, casi en su totalidad. Entonces, si hay una alteración de ese flujo natural de la orina, eso genera que las sales dentro de la orina se puedan precipitar. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando nosotros dejamos un vaso de sal con agua, depende de qué tanta agua sea y qué tanta sal. Si es poca el agua que hay, la sal se precipita, se une y forma como unas piedritas, no sé si alguna vez lo llegaron a ver, o el azúcar, ¿no? Sí. Yo generalmente se lo explico hacia los pacientes. ¿Qué puede hacer eso? Que no haya ese flujo o que se formen esas precipitaciones de cristales. Pues bueno, que haya algo que esté tapando la vía urinaria y no deje que fluya adecuadamente. Un sinfín de enfermedades que está de más mencionarlas. Dentro de ellas las más frecuentes en el tracto urinario inferior o bajo, que no son los riñones, pues es la próstata, ¿no? Si no fluye bien, se te pueden formar cálculos en la vejiga. Y arriba, pues puede haber temas, sobre todo, ya sea de alteraciones en el nivel de esos sales, de esos cristales, pueden estar excretándose demasiado en la orina, que esos son alteraciones metabólicas propias del paciente, y entonces la sal supera al agua y se precipita el cristal. Las medidas preventivas para evitar este tipo de situaciones, si son piedras renales, es mantenerse en un peso ideal. Esa es una medida de prevención que es difícil, pues, más aquí en México todo es rico, ¿verdad? Para comer. Claro. Disminuir el consumo de sal y tomar abundantes líquidos, ¿no? Sobre todo, eso es un factor de riesgo muy importante. Si hay menos líquido, pues se precipitan las cristales, ¿no? Las sales. Entonces, si tú tomas agua constantemente, pues vas a estar drenando esa tubería constantemente, y aunque haya cristales, no les das tiempo a que se precipiten, ¿no? Esa es una estrategia muy favorable para impedir el riesgo de formación de piedras. Y si tienes síntomas urinarios pues que sientes que estás orinando mal, como los que ya mencioné, pues hay que acudir a un médico para ver si es necesario iniciar un tratamiento médico con
con pastillas, o si te ofrece algún tipo de cirugía que actualmente la mayoría son de mínima invasión. Ya no se hacen heridas, ya nada, todo es a través de camaritas, láseres, muy noble. Que es bien complicado que aquí los mexicanos tomemos pura agua, ¿verdad? Sí, Porque, claro. digo, tú sabes que yo odio ese refresco negro, Sí. pero aquí mucha gente lo toma. Y Sí. las familias mexicanas de que vete por Sí. el refresco para comer o hasta para desayunar. Sí. Que ahí, ahorita que hablaba de este tema, ¿qué tanto afecta a la salud del hombre no ir al baño de manera constante, o aguantarse, mejor dicho, las ganas de ir a orinar? Pues en cuanto a la salud del hombre y también de la mujer, se tiene o se dice que se debe orinar naturalmente cada 2 o 3 horas. Cualquier alteración en esto, pues bueno, sería un tema... a lo mejor se está tomando mucha agua o algunas veces un tema de enfermedad, pero sí, idealmente no hay que aguantar las ganas de orinar, sobre todo para prevenir el riesgo de infecciones de vía urinaria, ¿no? Es un factor adicional, no tanto como factor de riesgo, pero que sí puede perpetuar o ayudar que se presenten este tipo de enfermedades, ¿no? Tanta gente que se aguanta. O sea, yo en la oficina Sí, en escucho, el trabajo, "Ay, ¿no? Sobre sí". todo. O Sí, nosotros o- incluso operando te dan ganas y pues muchas veces no te sales, pues. Claro. No, a la otra, digo, y yo he de confesar que lo he hecho en los conciertos con tal de no salirte. Bueno, ahí... No quieres perder tu lugar y dices, bueno, me aguanto un ratito, ¿no? Sí, claro. Puede tener repercusiones en la salud, ¿no? Sí, o si lo haces a lo mejor en un concierto, pues dudo mucho que vayas a tener un problema, ¿no? Pero si eres un paciente con factores de riesgo y adicional a eso no te aguantas las ganas de ir al baño, o paciente, sí puedes tener problemas, ¿no? Sobre todo infecciones. Nos encanta el tema de mitos y, bueno, sí, mitos. Desmentir mitos. Desmentir mitos. Entonces, Paradigmas, ¿no? Sí. Sí, y estas ideas medio raras, ¿no? ¿La circuncisión tiene afectaciones o beneficios a la salud? Bueno, hay beneficios, podríamos mencionar algunos. No quiere decir, y no estoy promoviendo que todo el mundo se circuncide, que quede claro, porque si algún urólogo escucha esto me satanizaría. Pero sí está demostrado por decir que si los pacientes son circuncidados en la infancia, en recién nacidos, el riesgo de que ese paciente tenga cáncer de pene, que el cáncer de pene per se es extremadamente raro, pero disminuye muchísimo el riesgo, ¿no? Y esto, como lo sabemos, pues porque hay ciertas religiones donde circuncidan a sus niños, ¿no? De forma generalizada. Entonces se ha visto que esos niños, pues en su vida, generalmente el riesgo de presentar cáncer de pene es mínimo. ¿Por qué? Porque los principales factores de riesgo para cáncer de pene es que no baje el pellejo del pene, que es el prepucio, el pellejito que recubre la cabeza, el glande, que no baje, que eso se llama fimosis, o que haya virus del papiloma humano. Esos son los principales factores de riesgo asociados, lesiones premalignas. Entonces, pues tener prepucio per se es un factor de riesgo, ¿no? Y a esos niños les disminuye hasta 6-7 veces el riesgo de esta enfermedad. Ahora bien, alteraciones que pueda generar, pues la realidad es que no. Los pacientes adultos se circuncidan poco. Algunas veces lo hacemos, o las indicaciones pues es que tienen inflamaciones recurrentes de la cabeza del pene, que se llaman balanitis, y circuncidarlos ayuda a disminuir esa recurrencia de inflamaciones. O pacientes que se les inflamó por algún motivo y no les baja, ¿no? El prepucio, el pellejito, como se diría de forma coloquial, que no les baja. Esa también sería otra indicación para circuncidar, o que estén infectados con verrugas de virus del papiloma humano en esa localización. También se puede utilizar para extirpar y mandar a biopsia las lesiones, ¿no? Si tienen un condiloma. Esos serían los beneficios, pues, y los riesgos, como en toda cirugía, ¿no? Puede haber infección, sangrado, sobre todo ahí puede haber temas estéticos con los pacientes, ¿no? Algunos pues no les gusta la forma en la que queda, y de ahí derivado pues se han utilizado muchas estrategias, ¿no? De modificar, hacerlo con láser, con engrapadoras, etcétera. Pero sí, de forma generalizada la respuesta no se hace y no está indicado en ninguna guía ni en ninguna estándar internacional que se circuncide a todos los niños, pero sí está demostrado que disminuye ese riesgo, ¿no? ¿Y es cierto que se puede llegar a perder sensibilidad? No, aquí el tema, y sobre todo ayuda para la cuestión de las inflamaciones
inflamaciones recurrentes del glande, porque al tú dejar descubierto o expuesto el glande, el epitelio, que es la capa más externa que recubre esa piel o la piel de todo el cuerpo, se modifica un poco en el sentido que se hace más resistente, ¿no? Y eso disminuye las inflamaciones, pero generalmente la sensibilidad en el cuerpo no lo da como tal las células, sino lo dan las terminaciones nerviosas, pues son los cables que van del sistema nervioso hacia la periferia, y el glande o la cabeza del pene pues es una zona altamente inervada y por eso es altamente sensible, incluso pues para temas lúdicos, ¿no? Entonces no, la respuesta sería no. ¡Hey tú! No te muevas, esto aún no termina. Y si te perdiste algún programa, puedes escucharlo en tu streaming favorito. Estamos como Ya Oíste. Y una cuestión de higiene. Bueno, es que yo recuerdo, mi papá, por un tema de machismo, no permitió que a mi hermano, cuando era bebé, se le hiciera la circuncisión. Y mi mamá comentaba que pues era por higiene, era porque estaba recomendado. Ahorita que nos comenta que no necesariamente, pero mi mamá lo decía, ¿no? Entonces mi hermano creció y obviamente empezó a tener problemas. No sé si por higiene o porque no se lavaba bien, pero le hicieron la circuncisión. Claro. Y él está ahora mejor. Sí, ahí depende. Hay varios tipos de prepucio, ¿no? Hay algunos prepucios que cubren parcialmente la cabeza del pene, el glande. Hay otros prepucios que exceden la cabeza del pene y son prepucios redundantes. Y obviamente pues es una zona que está propensa a la humedad, ¿no? Entonces si tú no haces un aseo regularmente, yo generalmente a mis pacientes les digo, sobre todo a aquellos que tienen inflamaciones recurrentes de la cabeza del pene, balanitis, que hay que limpiar con papel idealmente el pene después de orinar. O sea, para orinar, bajarte bien el prepucio, el pellejo, orinar y una vez después de haber terminado, secar. Porque yo me acuerdo, mi abuelo me enseñó, entras, haces y lo sacudes un poco y vámonos, ¿no? Pero a veces se queda orina, pues, y la orina es altamente abrasiva, etcétera, y es una zona húmeda. Entonces, pacientes que sí tienen prepucio redundante y está inflamado de forma recurrente, sí les recomiendo que hagan esa limpieza o ese secado, ¿no? Incluso después de bañarse, que se sequen bien, que el aseo sea con jabón neutro, porque muchas veces puede haber también balanitis alérgicas, es una de las causas. Entonces, que sea un jabón que no tenga muchos productos de aromatizantes, perfumes, etcétera, ¿no? Y pues nada más, o sea, esa sería la cuestión. Otra cosa muy importante también es decirles que pues se lava durante el baño y ya, ¿no? Porque hay pacientes también que llegan y son extremadamente pues TOC con sus genitales y se lavan 3, 4, 5 veces al día y eso les inflama porque usan jabones, etcétera. Entonces es lavado pues una vez al día durante el baño y listo, ¿no? No hay que estarse lavando como las manos, pues. Sí, claro. A ver, es que estamos hablando, o sea, del cuidado de los genitales, principalmente del pene. La gente que usa ropa tan apretada, bueno, obviamente uno como mujer, pues sí nos dice no use ropa apretada, ropa interior apretada, porque pues puede pasar que tengas alguna infección por lo mismo. Claro. ¿A ustedes les pasa igual? No, en los hombres no está descrito ese problema como tal, pero en las mujeres sí está demostrado, ¿no? Uh-huh. Que usar ropa muy ajustada o ropa interior que no sea de algodón, pues influye o repercute en la posibilidad de tener infecciones. O sea que ustedes pueden usar estas ropas interiores que se ven en los lugares ajustados y todo, sin problema. Nosotros no hay problema con eso. Otro de los mitos que parece muy interesante y que mucha gente tiene la duda es lo mal llamado bolas azules. ¿Qué es eso? Mucha gente dice, no sé qué tan cierto sea, para eso tenemos al experto, que cuando tienes como un cierto grado de excitación y no eyaculas, te empiezan a doler los testículos y se te ponen como azules por la concentración ahí de no sé de qué, pero se supone que eso sucede. Okay. ¿Es cierto? Pues mira, muchos pacientes lo refieren. Ahí la recomendación yo creo que es hasta burda y ciertamente sencilla. Digo,
pero pues ya si no se logró con alguna pareja, pues existen otras estrategias. Tú solo puedes lograr que no tengan esa turgencia, ¿no? Digo, pero sí, muchos pacientes refieren ese malestar cuando están ya en la actividad precoital y no llegan al clímax, pues refieren ciertas molestias o inflamación. O sea, pero sí se puede dar. ¿Y por qué se da? La realidad es que no es un tema que esté altamente estudiado dentro de la urología, pero aquí la recomendación pues es que idealmente si ya están en ese sentido, ¿no? de una relación, pues terminen con el acto, ¿no? Independientemente de si es con otra persona o no, pues. Quizás sea psicológico. Sí, no sé. Yo lo he escuchado y me parece muy gracioso, honestamente. Porque aparte el hecho de que hablemos de la pigmentación en azul me parece muy particular, sí. Pero pues quién sabe. Permanecer mucho tiempo sentado, ¿tiene una afectación al organismo o a los genitales masculinos? A los genitales no, definitivamente no, pero al organismo sí, ¿no? O sea, ser sedentario, estar mucho tiempo sentado tiene otras implicaciones orgánicas, pero no necesariamente en los genitales, eso sí no habría tema, pero sí tiene alteraciones gastrointestinales, tiene alteraciones del sistema óseo, ¿no? Puede haber alteraciones a nivel de recto y ano, etcétera, pero genitales no. Yo tengo una duda, no sé si vaya a salir en el programa, pero... Es tu momento. En alguna ocasión, y así lo voy a decir, me pasó, estaba teniendo relaciones sexuales y el pene se dobló. O sea, sí ha de ser bien doloroso, y sí fue doloroso, digo, a mí no me pasó, pero no es hueso. O sea, el pene no es hueso, no se fractura como tal, pero ¿qué sucede ahí? ¿Qué sucedió? Sí existe la fractura del pene, como bien haces la aclaración del pene, pues no tiene hueso, pero es un sistema de cavernas muy particular. Tiene un tejido que se llena de sangre, que son cavernas, pues se llama el cuerpo cavernoso o los cuerpos cavernosos porque son dos, y tiene un tejido esponjoso que recubre la uretra, el conducto urinario. Entonces alrededor de esas cavernas tiene una estructura que es altamente firme y contiene la salida de sangre que está atrapada en ese lugar. Es así funciona la erección. Entonces ahí el tema pues es si hay una relación sexual pues demasiado fuerte, o si la erección no es tan fuerte, puede haber ese tema de que el pene se doble, ¿no? Entonces ahí sí puede haber temas con la fractura de pene, porque se rompe esa túnica que cubre las cavernas, los cuerpos cavernosos, y hace que se fugue la sangre por ahí. Eso se llama fractura de pene, y hay que repararla porque la complicación a largo plazo puede ser que haya fuga de esa presión que se mantiene ahí adentro y genere disfunción eréctil. Otra de las complicaciones también es enfermedad que describió un francés que se llamaba François Guillet de la Peyronie, se llama enfermedad de Peyronie, que se cicatriza ahí donde se fracturó, y entonces ahora el pene se enchueca, y depende de qué tan chueco esté, hay enchuecamientos, valga la redundancia, que son tan pronunciados que impiden ya la penetración, ¿no? Entonces que no pueden ya ni siquiera penetrar de tan chueco que están, y esa enfermedad pues sí se debe tratar, pero sí hay que tener cuidado, pues, ¿no? Sobre todo si la erección no es tan rígida, hay que tener cuidado con ciertas posiciones sexuales, porque sí puede haber ese problema, ¿no? Que se doble y que incluso se fracture, pues. Hay que bajarle la intensidad. Sí. No necesariamente. No necesariamente, pero... Depende cuándo. Pero sí hay que tener cuidado en esta cuestión de que sea una buena erección. Así es. Ahora que hablaba de enchuecamiento, ¿qué tan cierto es, y retomamos el tema de mitos y realidades, que puede haber una desviación provocada por la masturbación? Sí, la masturbación también está dentro de las causas de fracturas de pene, pues. Pero obviamente debe ser una masturbación con una fuerza desmedida, ¿no? Sinceramente yo nunca he tenido un paciente así, pero sí está descrito en los libros, ¿no? Pero la masturbación es una práctica que no debe ser satanizada, que está bien, y de hecho, pues por ahí en los libros se dice que eyacular 21 veces al mes disminuye el riesgo de cáncer de próstata, o sea, hasta podría ser benéfico eyacular de forma regular, ¿no? Y pues bueno, la verdad
veces que está bien quien sí lo haga, pero tener relaciones 21 veces al mes pues es muy complicado en un mundo globalizado, ¿no? Estoy haciendo cuentas. Tendrías que hacerlo muy seguido, pues, pero sí, la masturbación es algo que en hombres y mujeres, digo, ya es un tema de más de sexología que de urología, pero está bien. Que sí vamos a tener un programa, aquí los estoy spoileando, de masturbación. Pues sí, precisamente para ver desde el punto de vista de la sexología y también desde la urología y de la ginecología, qué afectaciones o qué cambios genera dentro del organismo, pero eso lo hablaremos un poco más adelante en otro programa. Ese es un tema que se puede hablar mucho de ello, ¿no? Hablando precisamente de cuidados, ¿no? Porque ya hablamos de las enfermedades, pero más allá de la autoexploración y de acudir regularmente al médico, ¿hay alguna otra forma en la que podamos tener precaución para no tener alguna infección o alguna enfermedad? Pues mira, si lo dividimos en tipos de enfermedades, para evitar enfermedades de transmisión sexual, las estrategias serían el uso de preservativo, idealmente limitar tu número de parejas sexuales o si se puede incluso pues ser monógamo, que eso epidemiológicamente hablando disminuye la probabilidad de contagio, ¿no? Hablando en el tema del crecimiento de la próstata, pues no hay estrategias que se hayan demostrado que impidan el crecimiento. El crecimiento hasta cierto punto es algo esperado en el 50% de los hombres, pero bueno, mantenerte sano, comer frutas, verduras, sí ha demostrado que tiene cierto beneficio, pero no es tan importante. Lo que sí es importante es sobre todo en los cánceres, ya sea cáncer renal, cáncer de vejiga, que esos temas no los tocamos, pero es muy importante decir que los derivados del tabaco son el principal factor de riesgo para este tipo de enfermedades y también para el cáncer de próstata es uno de los factores de riesgo, no el más importante, pero sí el tabaquismo es un factor de riesgo importante para este tipo de patologías. Para el cáncer de riñón, por decir también el sobrepeso es uno de los factores de riesgo importantes, hipertensión descontrolada. O sea, en general, lo que quiero concluir aquí es que entre más sano estés en tu hábitus corporal general, disminuyes riesgos de muchas cosas, ¿no? O sea, que hacer ejercicio, comer lo más sano que se pueda, estar en tu peso ideal, te puede evitar. No es garantía porque muchas veces uno dice, no, es que Juanito era el corredor de maratones número 1 de Veracruz y le dio cáncer. O sea, no es una garantía, pero sí está demostrado que te disminuye el riesgo, ¿no? Y también está demostrado que si lo haces, te aumenta muchísimo el riesgo. Entonces, es un juego de probabilidades la medicina, ¿no? No es un absoluto nunca. Entonces, si quieres disminuir tus probabilidades de este tipo de problemas, esas son las estrategias, ¿no? Que como siempre lo hablamos aquí, Chris, todo en exceso es malo, ¿no? Así es. Ahorita que decía del cigarro, yo supongo que también el alcohol. Sí, de hecho, para el tema de la próstata, también el consumo de alcohol moderado se ha visto que es un factor protector, pero el consumo excesivo de alcohol es un factor de riesgo. Entonces ya saben, si van a tomar, nada más no se excedan. Sí, que sea un beneficio a su salud. Ahora, verrugas en el escroto, cualquier otra cosa que no sea la piel, digamos, normal, ahí igual pueden ser contraproducentes. ¿Y con quién nos tenemos que atender? Sí, las verrugas en la piel de los genitales generalmente pueden ser derivadas de varias cuestiones, ¿no? Hay verrugas vulgares que son prácticamente asociadas a la piel, hay otros tipos de verrugas también, fibromas, etcétera, pero cuando hay verrugas lo que se tiene que descartar es que sean por un virus del papiloma humano, que cabe resaltar que es una infección de transmisión sexual extremadamente prevalente en el mundo. Prevalente quiere decir que está presente, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, sí es altamente prevalente y que muchas veces los hombres pueden ser portadores asintomáticos, es decir, no manifestar lesiones y tener la enfermedad. Aquí el tema de las verrugas es que si se presentan hay que ir al urólogo para que determine la causa de estas y su tratamiento, y sobre todo si eres una pareja heterosexual y tienes pues tu pareja sexual mujer, es importante descartar que tengan estos verrugas por virus del papiloma humano porque es la principal causa de cáncer cervicuterino. El virus del VPH o virus del papiloma humano tiene alrededor de 100 serotipos, que son como 100 primos, pues, y de esos más o menos 60 afectan los genitales, y de esos algunos dan cáncer de genitales, incluido cáncer de pene, y algunos dan verrugas. En los hombres la mayoría de veces no nos dan problemas, ¿no? Cuando nos dan pueden ser verrugas, extremadamente raro cáncer de pene, pero las mujeres sí es algo muy común y muy prevalente el cáncer cervicuterino, y yo creo que ahí lo que valdría la pena
pena resaltar es que hay que ser juiciosos y responsables como hombres si eres heterosexual, o incluso también los hombres que tienen sexo con hombres o homosexuales. También es importante porque es una causa de cáncer de recto, ¿no? Entonces sí hay que ser responsables de si hay alguna lesión en tus genitales, pues ir a atenderla, ¿no? No es algo que se deba decir que es malo, pues yo creo que es inadecuado catalogar las cosas, siempre hay grises. Cada quien debe vivir sus relaciones y su vida sexual lo más pleno que se pueda, porque eso es algo vital para ser felices como seres humanos, pero hay que hacerlo de forma responsable, ¿no? Entonces si tienes alguna lesión que no sabes qué es, pues hay que ir al urólogo, ¿no? O al ginecólogo en su defecto, para evitar la esparción de la enfermedad o su transmisión, ¿no? Que si nunca has visto estas lesiones, mira, ahorita en este momento métete a internet y busca condilomas. Sí. Ya sea en se van a asustar. En genitales de la mujer. Sí. O sea, De tuvimos verdad, una es entrevista alarmante. de BPH y saliendo de aquí vimos las imágenes muy gráficas. Obviamente no las podemos compartir aquí gráficamente, pero sí es algo de alarma y de alerta cuando estás con una persona, ¿no? Y no decir, no se le ve nada, pero quizás sí. Oye, qué bueno que comenta que es con un urólogo. O sea, yo hubiera pensado que probablemente sería con un dermatólogo. También puede ser, Ok. son especialidades que se conjuntan. También ellos lo saben ver, lo saben diagnosticar y todo. Pero sí, puede ser un urólogo, un dermatólogo. Pues Cris, como siempre yo quedo impactada de... Ahora sí, ya aclaraste todas tus dudas. No todas, pero nos podríamos quedar aquí todo el Sí, día, claro, quizás. es un tema muy extenso y sobre todo muy atractivo, creo, para muchas personas. Sí, son temas importantes y que sí hay que aclarar paradigmas, ¿no? Que muchas veces tenemos estereotipos, todo, en pro de que seamos una población más sana cada vez, ¿no? Y más educada, sobre todo, ¿no? En la prevención, más educada en ciertas medidas estratégicas de diagnóstico, ¿no? No ir tarde, pues, a los médicos. Pues ya lo saben, acudan con su médico general. Si están en la Ciudad de México, pueden acudir al CLIDA, donde les pueden hacer varios estudios, incluidos el tacto rectal y el antígeno prostático. Y si no, pues como lo comentaba el doctor, están los compañeros del IMSS, Secretaría de Salud, hay diferentes opciones, médicos privados. Lo importante es hacerse una revisión periódica para ver que todo esté en su lugar, ¿no? Sí, mientras des el primer paso, que digas, esto no es normal, voy a dar el primer paso, voy a ir con un doctor que me diga qué onda, y bueno, ya posteriormente se ve, ¿no? Pero eso es lo importante, que des el primer paso y que digas, bueno, me tengo que cuidar. Sí, lo más importante eres tú, ¿no? Siempre es una medida que se nos olvida, pero si no tienes salud no puedes trabajar, si no tienes salud no puedes hacer nada, pues. Entonces, si a tu coche lo llevas a revisión cada 6 meses o cada año cuando lo compras en la agencia, ¿por qué tú no? ¿No? Sí, claro. Si tú eres más importante que un coche, pues el coche te va a durar 5, 6, a veces 3 años y tú te vas a durar toda tu vida. Es una analogía muy buena porque sí, o sea, como hombres cuidamos el carro, la moto, como si fuera un hijo, y ¿por qué no dar esa misma atención y ese mismo cuidado a nuestra persona? Quiérete, Cris. No es cierto. Pero sí, o sea, los que nos estén escuchando, mientras uno esté bien, lo que gira alrededor va a estar bien. Y toda la atención que reciban, pues son profesionales preparados para esto, y obviamente no hay por qué sentirse vulnerados, al contrario, nos están cuidando, ¿no? Claro. Me encantó esta entrevista, gracias por estar aquí con nosotros, gracias doctor. A ustedes. Gracias, Clau, por compartir nuevamente cabina, y doctor, muchas gracias por su conocimiento y por su tiempo. Gracias a ustedes por la invitación y por su tiempo. Gracias. Él fue el doctor Fernando Muñoz, es urólogo. Y bueno, nos vemos en un siguiente episodio. Yo soy Claudia Mejía y estuvo conmigo Cristian Ortiz. Que tengan un gran día, mañana, tarde, noche, dependiendo de la hora de que nos estén escuchando. Hasta pronto. Este programa es realizado gracias a la colaboración de Claudia Mejía, Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ámbar Mora en la producción ejecutiva. En comunicación social, Alma Rosa Rivera. En la dirección general del ISSSTE, Dr. Pedro Centeno. Salud, turismo, cultura, Deporte. Educación. eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? ya oíste.